Existe algo de lo que ningún cubano escapa. Si todo funcionara como debe ser, nadie se iría de Cuba. Pero actualmente muchos sueños se convierten en otra cosa. Hay situaciones que quizás solo se ven en países pobres como Cuba, como las que propician que haya tanta gente en la calle inventando, cosas que ya hemos explicado en videos anteriores. Caminar toda La Habana para conseguir lo más básico, o pasar horas persiguiendo una caja de cigarros. Y agradecerle a todos los santos porque al fin apareció la malta en algún lugar, una de las bebidas favoritas de nosotros los cubanos. Visitar otros lugares te abre un poco la mente, ver otras realidades, también dentro de tu propio país, porque la cosa está dura, y si La Habana está en candela, en los lugares apartados se está pasando el Niágara en bicicleta. La cantidad de animales callejeros asombra a los turistas. Es un lujo tener una mascota en Cuba, tanto como en otros países, porque si es difícil conseguir comida para ti, imagínate para la mascota. Es un motivo para estar alegre cuando en la calle aparece alguien vendiendo yogur blanco. ¿Se acuerdan? Ese que costaba 25 pesos. Bueno, pues ahora cuesta 200 y tienes que dar 10 más por el pomo plástico. Y hay un dicho que aquí se aplica al revés. Eso de conozca Cuba primero y el extranjero después, eso es solo teoría. En la práctica, para conocer Cuba primero hay que irse por Nicaragua, o en balsa, o buscarse un patrocinador. Y luego de que uno tenga un salario digno en otro país, puede venir a Cuba y conocer dónde nació. Porque con $30 al mes o 10 de jubilación no se puede conocer un país. Un alquiler cuesta $150, 5 veces el salario promedio en Cuba, donde aún existen prohibiciones estúpidas para los cubanos. Más allá de la lanchita de regla y quizás alguna que otra embarcación, para los cubanos está prohibido abordar embarcaciones con motor. Un simple paseo en bote. Para hacer cosas tan simples como esa tenemos que salir de Cuba. Se siente raro hacer en otro país lo que no se te permite hacer en el tuyo. Para la mayoría lo básico se convierte en un lujo y los lujos en imposibles. Imposibles que en la mayoría de las ocasiones hay que financiarlos con dólares capitalistas, con la moneda del supuesto enemigo. Muchos llegarán a viejos sin tener nada, incluso esos que tanto defienden el sistema en redes sociales tampoco tienen nada. Todo es prestado. Pequeñas cosas normales en el mundo entero que no se pueden pagar con sus salarios. Migajas para hoy, hambre para mañana. Pero veamos qué tan cara puede ser la vida en un país socialista y lo que se convierte en una pesadilla para los cubanos: la construcción. El centro comercial de Trasval, como la mayoría de los otros en Cuba, se encuentra prácticamente vacío, ya sea por el desabastecimiento, el éxodo masivo o los altos precios de sus productos. Un fregadero cuesta más del doble del salario mensual de un médico. Unas puertas 14 veces el salario de un ingeniero. Y una ventana más de 9 veces. Las cosas que no hay en la tienda, en su mayoría van a parar a manos de los revendedores, pero sigamos explorando a ver qué más nos encontramos. Si los carros son muy caros, ¿por qué no andan en bicicletas? Pues ahora verán por qué. Los precios de una bicicleta van de $370 a $420, entre 10 y 15 veces el salario mensual de un médico en Cuba. La mayoría de los productos que se venden en estas tiendas son importados, traídos de otros países. Pero ya casi nadie viene a comprar, a no ser que sea estrictamente necesario. Con algunos productos suceden cosas interesantes. Se ponen en exhibición, sin embargo, no se encuentran a la venta en la tienda. Hay una lucha constante contra la corrupción y el desvío de recursos, pero es generalizado. Con todo esto tiene que lidiar día a día el cubano de a pie.
incluso llevándolo a adoptar las medidas más extremas para resolver sus propios problemas habitacionales. El sueño de tener una vivienda digna, funcional, a veces se vuelve una pesadilla. Yo los quiero acercar a mi nueva aventura, una que tanto he evitado y alargado. Aventura, sueño o pesadilla. Ya me dirán ustedes en los comentarios. De paso aprenderán más de la sociedad cubana. Pues la nueva aventura es el dolor de cabeza de los cubanos, la construcción. Esa es la cocina, que la llave de aquí se me partió, así que ahora tengo que pegarla con cola loca. Y esta es la meseta, que por más que uno limpie y le eche químicos, se pone negra de cualquier cosa porque ya las losas están porosas. Hace muchos años que se construyó la meseta, yo diría que unos 20 años perfectamente, y el fregadero igual, estamos hablando de un fregadero criollo, un fregadero barato. Un fregadero de esos que venden o que vendían en moneda nacional, porque ya es bastante difícil encontrar uno, que con él pasa lo mismo. Ya por más químicos que uno use, por más que uno intente limpiarlo, hay manchas que no se le quitan porque también está todo poroso ya. Demasiado viejo. Las puertas de la meseta sí las puse yo cuando vine para acá. Y el piso, bueno, vamos a hablar del piso después. En Cuba construir siempre es un dolor de cabeza. Conseguir los materiales, conseguir los herrajes. Yo hace un tiempo atrás les hice un video que hice cuando la sifa del fregadero se me rompió. La sifa que va allá adentro. No les voy a contar ahora cómo fue que resolví eso, porque como hay muchos suscriptores nuevos, mejor les voy a compartir el video en la pestaña de la comunidad, en mis historias y también en el comentario fijado de este video, para que vayan a ver el clase de invento que tuve que hacer. Y para que vean cómo funcionan las cosas en Cuba. Las losas que voy a poner son estas. Lo curioso es que estas mismas losas son las que tengo puestas en el piso del baño, así como lo están escuchando. Yo las compré hace un tiempo atrás cuando tiré el piso del baño, claro. En ese tiempo estas losas me costaron 21 CUC cada metro. Ya este tipo de losas aquí en Cuba no lo hay. Diría que ahora cuestan más caro incluso. Muchas personas en Cuba hacen las mesetas con las mismas losas que ponen el piso en determinadas partes de la casa. ¿Por qué? Porque no hay más nada. O sea, aquí no es como en otros países donde quizás usted puede hacer una compra por catálogo, buscar el color que a usted le gusta, el modelo que a usted le gusta. Aquí no funciona eso. Aquí hay que comprar lo que aparece cuando aparece. Por ejemplo, los azulejos que tengo puestos en la cocina, que en la cocina tengo azulejos, estos yo los compré también en esa misma época, ¿no? Me costaron 13 CUC. Pero ya esto tampoco existe, familia. O sea, es imposible poner esto aquí en la meseta. Eso es prácticamente imposible. De hecho, para comprar estas losas, yo recuerdo que yo estuve caminando durante aproximadamente un mes. No recuerdo si fue un mes o si fue más de un mes. Yo hacía una caminata diaria de aproximadamente unos 5 kilómetros por determinadas tiendas que sacaban losas. Y si se están preguntando, ¿por qué no llamabas a las tiendas? Por la sencilla razón de que en Cuba los revendedores tienen sus conectos dentro de esas tiendas y el personal de la tienda no te va a avisar cuando entre la mercancía. Ellos le avisan a los revendedores van, compran la mercancía, le dan un dinero a los vendedores de la tienda y así funciona el negocio. Y si te estás preguntando cuánto me va a costar la aventura de arreglar la meseta, bueno, para esta obra que no es tan grande, me dijeron que comprara unos 7 sacos entre arena y polvo de piedra. Cada saco de esos cuesta 180 pesos cubanos, el equivalente a 1.05 en dólares. Vamos a dejarlo en 1. Y me dijeron que comprara también 2 sacos de cemento. Cada saco de cemento cuesta 2.200 pesos. Esos son aproximadamente unos 13 dólares. Esto por supuesto que hay que transportarlo para acá en un camión. El transporte cuesta 1.500 pesos. Esos son aproximadamente unos 9 dólares. Y subirlo hasta acá arriba, que es un primer piso, por eso me cobraron 500 pesos, por subir esos 9 sacos. Entonces, 500 pesos son aproximadamente unos 3 dólares. En total, todo el material que hay ahí, más el transporte, más la subida de los sacos hasta acá arriba, fueron unos 45 dólares aproximadamente. Esto que ustedes están viendo aquí. 45 dólares que, por supuesto, es mucho más de lo que gana el cubano promedio. Para ser exactos, más del doble de lo que gana el cubano promedio.
Y cuando terminemos con la meseta, entonces vamos a tirar el piso de la cocina. Así que ya saben en lo que voy a estar inmerso por un buen tiempecito. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que les acabo de mostrar y cuéntenme si han tenido alguna experiencia similar en sus países. Y si eres cubano, déjame saber cómo la pasaste cuando estabas construyendo, porque aquí todos los cubanos han construido. En próximos videos les iré mostrando si se avanza o no se avanza. Me han hablado de un lugar barato donde el pueblo puede comer bien con B mayúscula y barato, dentro de lo que cabe. Un lugar accesible entre otros tantos que solo pueden visitar los turistas. Próximamente les estaré trayendo videos de matanzas, pero no la matanzas turística. Vamos a ir más adentro, vamos a ver la realidad y cómo vive la gente por allá, sus alegrías y sus tristezas. Si este video te pareció interesante, deja un like y compártelo. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo. Un saludo desde La Habana, Cuba. Nos vemos en aproximadamente 3 días.